Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Daniela Hincapié Giraldo, artista, tatuadora, muralista y dibujante. Con Daniela vamos a hablar de su estética, de su arte, de su trayecto, de su condición de la sensibilidad, del carácter y temperatura de su formación por sí misma, desde la intuición estética o aquello que hermosamente Federico Nietzsche llamaba la formación o el instinto estético. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso y principalmente de su presencia, de su intervención en la BIAM 2025, Bienal de Arte de Antioquia, Medellín. Daniela, ¿podrías hablarnos un poco alrededor de cómo comienza en ti esa formación de ti misma, cuando se dan esas primeras inquietudes, casi que cuando comienzas a provocarte en esa fantástica decisión de hacerte en ese mundo del arte? Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Para mí, en un principio, el arte se da en un estado de contemplación que se dio en los primeros años. A los 5 años tenía la posibilidad de observar un cuadro que para mí marcó significativamente mi trayecto, digamos, artístico. Esa obra generó a mí inquietudes a temprana edad de cómo había sido posible su creación. Y además pues tenía la posibilidad de contemplarlo en las noches, entonces esto posibilitaba de que para mí fue crucial en la etapa de la niñez. Además también el habitar el campo, esa sensibilidad con la ruralidad, esa conexión con lo natural, marcó fundamentalmente en esos primeros años de vida, y ahí supe que dedicaría mi vida al arte. Ahí, eso fue una intuición y sabría que independiente ya sea como tatuadora, como muralista, como tatuadora, estaría inclinado a transmitir a una voz, a un simbolismo, a poder hablar por medio de la expresión artística. ¿Y quién escuchó esa decisión? ¿Cómo se escuchó esa decisión en tu mundo? No solamente del yo de tu mundo, sino quienes están alrededor de ese mundo tuyo. ¿Cómo se escuchó esa decisión? ¿Cómo retumbó en ese medio donde vivías? Primero sí fue una decisión, o sea, primero arranca desde abalanzarme y decir yo quiero ser artista, sí. Y también el medio, por ejemplo, en espacios educativos, un profesor, el profesor de educación artística, bien, fijó su mirada en mi trabajo, y aún con los recursos que de pronto eran mínimos, él estimuló mucho el querer, digamos, por ejemplo, me llevaba cartillas de anatomía, y yo muy juiciosamente sí, le llevaba, digamos, esos resultados, él me los calificaba, entonces también dinamizó mucho esa intención, esa inquietud. Le agradezco mucho a ese profesor. También en el territorio, ¿cómo se llama el profesor? El profesor Johnny Urrea. Y ahí sí, la importancia de que un adulto crea en esos primeros pasos de uno como un niño, queriendo, digamos, una manifestación, expresarse. Entonces fue súper importante también ese profesor, y también los medios, por ejemplo, los museos, pues el Museo Histórico del Peñol, bien, el poder proyectarme ahí también en una primera exposición que realicé, y de dibujos, y esa comunidad, sí, y la comunidad en sí también rescató mucho. Entonces todo eso te fue, sí, es correcto, te fue moviendo pues a continuar la decisión. Sí. Bien. El medio también te propició que esa decisión fuera en concordancia o coincidencia con el medio a la vez. Exacto. Maravilloso. ¿Podrías hablarnos ahora? Hacemos un trayecto un poco poderoso a la BIAM, de tu presencia, la decisión de participar en la DIAM
en la BIAN. ¿Cómo fue esta tarea? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te contactaste? ¿Cómo se hizo todo este trámite alrededor de tu presencia maravillosa en tu intervención en la BIAN 2025? Bueno, bajo la curaduría de Lucrecia Piedradita y Adrián Franco, me contactan a inicios de este año 2025. Sí, ¿por qué? Ellos habían escuchado un poco de mi trabajo, digamos, se iba extendiendo del voz a voz, también los medios y plataformas, pues que en la actualidad, en medios internet y demás, pusieron su mirada en mi trabajo como una propuesta que se incluida en nuevas cartografías, que es una línea curatorial que permite a las nuevas voces del territorio, además pues también artistas consagrados, poder exponer nuestro trabajo y en un campo de visibilización muy amplia. Entonces, claro, fue una oportunidad maravillosa. En un principio no imaginé todo lo que en este momento está resignificando, todo ese poder, digamos, de visibilización, de poder conectar, digamos, la línea curatorial que como tal lo que implementa es su temática, el arte, una ventana a la libertad. Entonces, como desde las expresiones libres, también tiene una influencia en la sociedad, en el cuidado de los recursos naturales y en nuestro mensaje en la sociedad. ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué tenemos para contar? ¿Qué tenemos para hacer sentir? O sí, llevarlo a una gran plataforma a nivel internacional. ¿Por qué en esta exposición de tu obra que se hace en el templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Medellín decidiste por la flora? ¿Cómo es esta propuesta tuya de la flora desde Alexander von Humboldt, José Celestino Mutis, y esa flora que está en los libros, que está ilustrada en los libros, esa flora como la vives tú en tu medio, en tu territorio, en tu naturaleza, y cómo la extraes de ahí, la correlacionas, comparas, haces paralelos? ¿Qué es lo que haces tú? Se dio por un rescate de los saberes tradicionales, el hecho de haber habitado en el campo, y mis padres tienen, mis padres son campesinos y tienen una habilidad de reconocer flora a simple vista. No. Entonces quise, digamos, en homenaje al bonito trabajo que ellos realizan, a su relación con la naturaleza, y además también frente a problemáticas actualmente como son cambios climáticos, que cambios climáticos han existido siempre, pero nos encontramos frente a la sexta extinción masiva, que es donde una única especie se ha encargado de colocar el delicado hilo de la vida en peligro. Frente a todas estas situaciones… Hermoso eso, delicado hilo de la vida. Sí. Todas estas situaciones, también hacer una dedicada investigación sobre el trabajo de Mutis, de las expediciones más bellas, una unión entre el arte y la ciencia, donde convergen, donde… y bueno, datos curiosos como por ejemplo de la expedición de Mutis, según estudiosos, 5 de las especies que él documentó están extintas, y eso hace que la única, digamos, lugar donde se pueda hallar, digamos, la existencia de esta especie son en estas ilustraciones. Y bueno, cómo converge la naturaleza, porque lo que una hace es un trabajo de arborización. Sí. Primero, pues entonces hice caminatas por las trochas en las que caminé, por los lugares en los que transité. Por ejemplo, para llegar a la finca son 2 horas de camino, entonces aprovechaba toda esa interacción con la naturaleza que me dio los años escolares, por ejemplo, de ir al colegio, a la casa, ese estado de contemplación, de maravillarme con la exuberancia de la naturaleza, la riqueza que a veces la compara mucho como Dios está en la naturaleza. Entonces, y la naturaleza es de las musas que muchos artistas nos fijamos para poder hacer nuestras creaciones. Todo esto me hizo integrarlo en esta exposición que se realiza en la Bienal, con 14 plantas ilustradas, con una finalidad estética, pero también de invitación a la conservación de los recursos naturales, la importancia que tenemos como sociedad en nuestro papel de
tan importante como es la conservación y la dignificación. A veces nombrar las cosas también nos invita a conservarlas, respetarlas. Y se hace en un espacio sagrado, porque también pienso que, primero, sí, la Bienal se interesó porque se hicieran espacios poco convencionales y acercar a las galerías de arte a las personas, y además también estar en un espacio sacro. El arte por lo general nos acerca a Dios, eso le inserta un cierto aire de respeto, al ilustrar plantas también las estamos inmortalizando, y le hace que su permanencia sea muy arraigada a un sentimiento expresivo, artístico, muy importante pues para llevar y comunicar. Sí. O sea que ese espacio del templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro te pareció esencial, idóneo, para toda tu tarea también, o sea que le daban a lo que llamabas esa relación con Dios, naturaleza Dios, quedó donde tenía que quedar, podríamos decirlo. Sí, considero que fue el punto exacto para dignificarlo y darle ese lugar sacro. Sí, yo estuve con Gelo en esa exposición, y mientras estábamos allí entraban personas al templo a orar, y estableció una relación como entre la oración, la naturaleza, el ser humano, la naturaleza, Dios, la oración. Entonces me hace que el arte allí, como bien lo decía Gastón Bachelard sobre la obra de Monet, es una obra de caridad. Decía Bachelard de Monet, la obra de Monet es una obra de caridad para la humanidad. Magnífico. Bien. Hablemos un poco de esas 3 estructuras en las que tú te mueves estéticamente: el tatuaje, el muralismo y el dibujo. ¿Cómo se hace esta tarea? ¿En qué momentos eres el yo que dibuja o la yo que dibuja? ¿Eres el yo que muraliza? ¿Y quién eres cuando tatúas? Bueno, las 3 ramas parten del área del dibujo, porque fue el contacto primero que tuve. Continuamos con la naturaleza. Sí. 3 ramas. Bien. Y todas tienen una convergencia en el dibujo, como esas primeras manifestaciones. Por ejemplo, porque tenía, digamos, la accesibilidad a un lápiz, a una hoja. En el caso también experimenté mucho en un inicio con carbón, por ejemplo, de la leña del fogón de la finca, leña de arrayán, entonces para mí fue una auténtica revelación cuando descubrí el esfumato. Creo que se daba una capacidad de llevar una expresión a la tridimensionalidad, como con efectos tridimensionales, y que me acercaba mucho, un gusto por plasmar por medio del carbón y por medio del grafito. Esa fue como, digamos, llené blocs enteros, llené de una manera muy experimental, tratando de pintarlo, tratando de dibujarlo todo. Entonces eso también me daba una conexión para mí muy, muy simbólica y muy espiritual, porque lo asemejo como meditar, ¿sí? A veces el estar horas frente a un lienzo papel, lienzo piel o lienzo muro, te permite un estado muy de conciencia, muy de conexión, muy en un enfoque creativo. Entonces, bueno, de ahí se fue dando para que pudiera expresarme en otros medios, como lo es el muralismo, que es grandes formatos, formatos monumentales, es llevarlo desde el papel a un muro, controlando proporciones, juego de matices, y me parece muy bonito que interactúa mucho con la comunidad. Entonces no falta la persona que le lleva a uno el cafecito, le lleva a uno, y bueno, también diferentes retos, como por ejemplo el manejo de las alturas, los temas climáticos, por ejemplo si llueve, un montón de cosas que uno debe considerar, y el tatuaje como una manera muy significativa de llevar arte para la persona, para interiorizarlo. Por ejemplo, llegan personas que por medio de hechos, que ya sea que me gradué, voy a tener un hijo, pasó un tema fundamental en mi vida, alguien falleció, quiero inmortalizarlo, conseguí un trabajo, una cantidad de emociones que se vuelve súper intrínseca, o sea, se vuelven una relación. Muchos de ellos terminan en amistades,
muy bonitas, bueno, y una integración social. A veces el dibujo, el óleo me permite estar en espacios muy conmigo, pero estas otras, como el muralismo y el tatuaje, es llevarlo a expresiones mucho más amplias. Entonces es ya la conexión con la sociedad. Eso. El yo de Daniela Hincapié relacionado con la visión de tu mundo. Ya estábamos hablando que el óleo y el dibujo te propician estar más como en una concentración, tú has llamado una meditación sobre esa tarea. Ese yo de Daniela, ¿cómo se siente y se percibe ante los otros yo artistas del mundo? No solamente de su territorio, paréntesis, el Peñol, cierro paréntesis, sino en todo el mundo, cómo se dimensiona esa tarea concentrada, esa meditación y esa extensión que puedes realizar con lo que haces. Bueno, pues yo soy artista porque siento la necesidad de hacer arte. Entonces, primero el desarrollo de la habilidad, la estética y la narración, para luego llevarse al mundo y la sociedad completa esa obra, y uno observa la obra de acuerdo a sus condiciones, y le da esa reinterpretación. Entonces, primero está ese trabajo muy interiorizado que hace una transformación en mí, y luego ese mensaje llega a la sociedad y es el espectador el que completa la obra. Entonces es el mundo en que le da el significado a esas obras por medio de medio de expresión que desee, pero se completa con que el ser humano le da el simbolismo final, completa la obra. De esas consideraciones que nos haces alrededor de ese yo que se comunica con otros, que interactúa, que se propone ser observado también, porque uno es observado, ¿cómo consideras tú que te observa la naturaleza? ¿Qué te dice la naturaleza? Recuerdo mucho la composición musical de Oliver Messiaen, que se llama El canto de los pájaros. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué te dice a ti la naturaleza? Porque ella también te habla, ella también te nombra, y también se te evidencia, se te revela para que hables de ella. Ella no es tan inocente, ¿o sí? Bueno, sí. ¿Es cierto? No. Ay, sí, no. El arte está en todos los sitios y nos permea, pero la naturaleza tiene esa facultad tan bella que está interrelacionada con el ser humano, ¿sí? Y el rol también que tiene el ser humano por proteger a su madre o a su Dios. Por ende, para mí siento como esa responsabilidad de plantear por medios artísticos la invitación a la conservación, la invitación a la protección y poderlo, llevarlo a una expresión plástica. Entonces, tratar de narrar el esplendor de la manifestación creativa que está evidenciada en la naturaleza, y me conecta de manera muy especial, una sensibilidad que me evoca siempre a mis raíces, al campo, y una resignificación también en la actualidad, como nuestro rol desde el qué hacer es súper crucial e importante, porque tenemos un mensaje para el mundo, para la sociedad. De la formación histórica, ¿cómo se ha dado en ti esa necesidad de la formación en la historia del arte? Si te interesó mucho mantenerla, o en qué medida ibas observando la historia del arte, ibas también entonces decidiendo, determinando qué estéticas te interesaban mucho más que otras, si las del Renacimiento, el Barroco, el simbolismo, el naturalismo, etcétera. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Daniela? Pues sí, la historia del arte sí, lo permea todo
plástico muestra una cantidad de movimientos, de estilos, además también educa a la sociedad a proteger su patrimonio cultural, y en lo personal como artistas o como observadores nos amplía mucho esa creatividad, poder distinguir artistas, poder sustraer ideas, admirar movimientos, admirar trabajos y poder completarlos y llevarlos, digamos, a nuestras obras. Entonces, una cantidad de situaciones, por ejemplo, tratar de comprender cómo se entendía el arte en su momento, sí, cómo pensábamos antes, pensamos ahora y ahora qué planteamos. Se vuelve, la historia del arte es crucial poder tener una cercanía, poder también redimensionarnos, y bueno, un factor creativo súper importante que es para las ideas, para nuestras propias obras, alimentarnos de ese trabajo de otros artistas. Uno no crea nada, algo de la nada, ¿sí? Siempre hay algo a lo que acudir, algo que nos mueve, un sentimiento o un movimiento artístico. Entonces la historia del arte es crucial, es importante. En otra de las derivas, podríamos decir así, de la formación, porque nos interesa mucho la formación en la medida en que es para nosotros formación igual mediación, mediación-formación, y de ahí la formación-mediación más la intervención. Ya cuando estoy formado, medio y, ¿cierto?, invento, puedo construir otros mundos. En tu obra, Daniela, ¿qué es lo que tú consideras nuevo? ¿Y qué es nuevo para ti? ¿Y qué propones al espectador de tu obra como nuevo? Incitación, provocación, éxtasis. ¿Cómo se da esta relación de provocación? Bueno, mi propuesta es sí, hacia una sensibilidad estética, pero que está muy conectada con las personas en sí, con la sociedad, bueno, desde el tatuaje hacia la persona y sus vivencias, desde el muro hacia grandes formatos para conectar como un impacto visual, y una cantidad de mensajes que las personas pueden intuir o sea, de una manera, sin necesidad de leer, o sea, solamente desde la observación y el dejarse trastocar por los mensajes, y desde el dibujo como tal, sí, una invitación desde nuestro saber hacer, poder proponer. Entonces de ahí viene como ese valor diferencial, y todas muy conectadas desde la sensibilidad, desde la conexión con la naturaleza, desde los arraigos también patrimoniales y propuestas también para el futuro. Todo hasta aquí maravillosamente bien. Hablemos de lo que podría no estar tan bien. ¿Cómo se siente Daniela frente a la crítica? Cuando le hacen críticas, observaciones o consideraciones a lo que está haciendo, a su obra, ¿qué dice? ¿Le interesa escuchar esa crítica? ¿No escucha esa crítica? ¿Cómo se comporta usted ante ella? De pronto la crítica la he sentido hacia, de pronto mi formación, que no ha pasado por exactamente un régimen académico, entonces sí, lo he sentido, y no me alejo totalmente de ella, la contemplo, no me dejo de pronto… ¿Cómo contemplo? Pero escucho de pronto qué es lo que me quiere decir y demás, pero estoy muy segura qué es lo que manifiesto con mi arte, estoy muy segura del por qué me evidencio como artista, de ese deseo en mí que nace como una manera natural. Yo hago arte porque en serio no hay cosa que me haga sentir más viva, más presente, no hay nada que haga que cobra más sentido la vida como manifestarme por medio del arte plástico. Entonces sé que mi punto creativo está con el hacer, con las manos, con manifestar a través y entonces por mucha crítica que haya, yo sé que está siempre en un enfoque de querer experimentar por medio plástico, creativo y
y querer estar ahí y exponer por medio de esas experiencias. O sea que tú misma haces una crítica de lo que haces, sí. Que la primera crítica de eso que se hace eres tú también, porque uno puede serlo y demasiado drástico, ¿no? También, ¿no? En ese sentido. Daniela, una flor, la que más te suscita, la que más te obsesiona, la que más se hace tema en tu obra, ¿y por qué? Bueno, los girasoles. Los girasoles. Esa conexión como con el sol, pero más que, una flor, me gustaría más una planta silvestre, que es la mimosa púdica, la que le llamamos dormidera o dormilona. Tiene una propiedad que ha adquirido por medio de la evolución. Es una planta que por medio de sus peciolos, que son una cantidad tiene una hoja compuesta, entonces al mínimo tacto o a la mínima señal de cercanía de pronto de un depredador se cierra. Entonces tiene una capacidad asombrosa de evolución, de adaptación, y su flor también es muy bella. Para mí ese tema que resalta desde la evolución, de saber adaptarse, sí. Me parece que muestra el esplendor de la naturaleza y cómo la naturaleza es resiliente. ¡Wow! Bien. Y cómo se contiene y contrarresta. Sí, y se defiende también. Maravilloso. Sí. Todavía un hombre de ciudad, ciudad urbana, pregunta, ¿todavía existen en el campo los mortiños? ¿Todavía observan mortiños en el campo? ¿Tú los observas? ¿Qué te dicen? Primero, si uno se atreve a soñar, a observar, si uno se atreve a observar. Soñar también. Sí, también a soñar, pero es que las cosas no se conviertan en paisaje, entonces es decir, con un grado de observación, sí se observan mortiños, y a veces también esa apuesta de ilustración es traerlo al conocimiento general, es traerlo a colación, es traer el tema sobre la mesa, es decir, miremos la riqueza que tenemos en el país más megadiverso en relación a su tamaño y la responsabilidad que esto conlleva de ser el país más megadiverso, y nosotros como nuestra labor de artistas, desde nuestro saber hacer, cómo es que estamos interactuando y cómo estamos interactuando con esa magnificencia de las plantas, ya después de la fauna y toda la cantidad de riqueza que tenemos. Entonces sí se observan mortiños, incluso en la propuesta artística de la ilustración botánica sobre la piel, que es la propuesta que se llevó a la BIAN, es también traer a colación el trabajo de tradiciones de los campesinos. Por ejemplo, tal planta funciona para esto, por ejemplo, hay plantas que funcionan para dolores, también remedios, también tienen un montón de valores ecosistémicos, que por sí sola pues la planta está ahí, pero los campesinos o las personas que tienen contacto con ella han sabido, tienen una lectura increíble, que es importante traerla junto con ciencia, junto con arte, para que se haga arte-conciencia. Daniela Hincapié Giraldo, Los Vasos Comunicantes y FM Cultura. Agradecemos a Daniela Hincapié esta presencia con nosotros y este trayecto que ha hecho esta mañana, y también a Pedronel Valencia, quien ha sido un poco el apoyo, ¿cierto?, de esta tarea. Muchas gracias. A ti, Oscar, muchas gracias por esa sensibilidad, por esa conexión, esa manera también de vincular las ideas de los territorios, las ideas de artistas también que somos nuevas voces, y nuestra intención por ser una parte crucial en voces del arte en el mundo. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.